o con algunos estilos, lo vamos a ir modificando luego con estilos de impro. Pero ante todo y antes que nada, obviamente, antes que nada, vamos con el reto. Entonces vamos a leer un minuto al azar de un lugar, si es que, ay, qué letrita tiene este libro. Aquí vamos. Entonces, un minuto de Leonard Cohen. Se lee, ¿no? Esperar, 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 esperar. Todo tomaba tanto tiempo. La montaña soltó la luna como si fuese una burbuja que ya no podía contener, con renuencia y dolor. Ese verano, Bregman tenía la extraña sensación de que el tiempo se hacía más lento. Estaba en una película y las ruedas de la máquina zumbaban mientras ésta proyectaba una imagen en cámara cada vez más lenta. 8 años más tarde le contó eso a Shell, pero no todo. Porque no quería que Shell pensara que la veía del mismo modo en que veía a la muchacha de quien le estaba contando, como si fuese un cuerpo alumbrado por la luna en una lenta película sueca, y de lejos. ¿Cómo se llamaba?, se interrogó él mismo. Me olvido. Era un dulce apellido judío que significaba madreperla o bosque de rosas. Wow, wow, wow. Elegir Leonard Cohen es elegir poesía, es elegir un texto poético y a partir de un texto poético generar un cuento de 3 minutos. Va a ser un poco difícil, acá hay que tomar ideas fuerza, ideas de la montaña, la luna, venía el día, pero en realidad era la imagen de esa mujer que había visto, este hombre Bregman, básicamente lo que está haciendo es viendo, está con Shell y le está hablando y le está contando de una muchacha que había visto caminar a la luz de la luna, una muchacha judía cuyo nombre no terminaba de acordarse. Así que bueno, en base a eso, 3 minutos comentando ya. Va a ser cuestión de que ustedes pueden verlo ahora, verlo después y comentar todas las veces que quieran, o que lo consideren necesario. Vamos, ya mismo Bregman y Shell son los protagonistas. ¿Qué vínculo? Y a la hora de construir un cuento hay que pensar en qué vínculo, ¿no? Y a mí me parece bastante claro, en este caso, que el vínculo está dado porque a Bregman le interesa a Shell, por algún motivo en especial. Así que vamos ya. Bregman estaba en el porche de su casa, al pie de la montaña, y estaba charlando con Shell. Shell se dedicaba al paisajismo, ¿no? Se dedicaba a componer y a poner en buen estado los pastos, los arretes de flores, los árboles, los setos. Era una especie de lo que hoy llamaríamos paisajista, de lo que antes se conocía como jardinera. Shell, después de terminar su trabajo, siempre acostumbraba a sentarse en el porche de Bregman, en este caso, puesto que Bregman le caía bien. Shell venía con alguna historia, ¿no?, de fracasos personales en materia de relaciones amorosas, y estaba en un periodo de soledad, igual que el dueño de casa. Shell se sentó entonces, se había quitado los guantes, esos gruesos de jardinera, y se había quitado también el delantal de cuerina que se ponía para que no llegaran a impactarla las distintas espinas o las ramas puntiagudas. Así que estaba simplemente con un jean y una remera. Bregman también había estado trabajando por la mañana en el rancho en el cual trabajaba, y valga la redundancia, y estaba entonces sirviéndole una cerveza. Estaban los dos con sus cervezas al estilo americano, su cerveza fresca. Y al mirar la montaña y empezaba a atardecer, la luna se empezó a asomar por un costado, y a Bregman se le escapó lo de esta chica que había visto en el verano anterior. A Shell le interesó la chica. Bregman intentó hacerse el distraído, intentó hacer una mención al pasar, y ella le insistió porque le pareció que también había visto una chica diferente el verano anterior. Bregman se esforzó ahí entonces sí en
mencionarla, puesto que si Shell la había visto, podía zafar de que se le había escapado que había visto a una chica el verano anterior, cosa que lo ponía un poco incómodo. Y sin embargo se esforzó por tratar de recordarla bajo la luna, y tenía un cabello y nada más. Y eso le expresó, ¿no? Que la había visto muy, muy ligeramente, que le había llamado la atención por un andar y por un cabello largo que él no consideraba o no había visto, o no le parecía habitual entre la gente de esa pequeña, de una localidad, onda Villa Ventana, una localidad pequeña, ¿no? Entonces Shell, un poco sonriente, le preguntó si había hablado con ella. Y Gresma le juró que no había cruzado una sola palabra. Shell terminó su cerveza y se despidió hasta la siguiente semana, cuando iba a hacer una nueva visita para terminar los canteles, pero ese día se fue con una sonrisa diferente, porque ese día comprendió el titubeo del hombre, hizo ver que por fin había mostrado un signo de interés en ella. Uy, me pasé más de 20 segundos para cerrar el cuento. Esto no es